¿Qué tal, queridos hermanos? Nos daba una vez más muchísimo gusto estar con ustedes y saludarles. Quiero agradecer porque cada día son más personas las que nos están siguiendo. Igual, recomienda por favor este programa para los demás líderes de la iglesia. Esta mañana tenemos la alegría de tener aquí en nuestro medio al pastor Juan Carlos Ruiz Vázquez. ¿Quién es el pastor Juan Carlos Ruiz Vázquez? Él es el director de Escuela Sabática de la Asociación del Mayab, recientemente nombrado, muy joven, pero la juventud no significa que no tenga conocimiento y experiencia, porque en sus pocos años de vida ha desarrollado un liderazgo muy equilibrado, muy atinado para la gloria de nuestro Dios. Y esta mañana lo tenemos aquí, pastor. Qué bueno que está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Pastor Felipe? Muchas gracias por la invitación. Sin duda, cuando usted me hizo la invitación, sentí alegría, gozo poder compartir esta lección que en lo personal me pareció muy interesante. También déjeme decirle que esta lección trae algunos puntos sobresalientes para el beneficio de nuestra iglesia en el cumplimiento de la misión. Claro que sí, estoy completamente seguro, pastor, y muchas gracias. Así que hoy, el día de hoy, vamos a abordar el título general que se llama Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Antes de entrar, entonces, vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te invitamos para que nos acompañes en el estudio del bosquejo que vamos a presentar el día de hoy. Por supuesto, tu bendición esté con el pastor Juan Carlos, que él es nuestro invitado en esta hora. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, como decíamos anteriormente, el tema que estamos abordando es la misión en favor de los no alcanzados. Y este es un tema muy importante, muy general. Antes de entrar de lleno, platíqueme un poquito, pastor. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que usted daría a los líderes de grupos pequeños cuando están frente a su grupo pequeño para impartir el repaso de la lección? Claro que sí, Pastor. Quiero dar dos recomendaciones que en lo personal considero que es muy importante tomar en cuenta. Número uno, el repaso o la clase de escuela sabática debemos tener muy en cuenta de que no es un sermón. Es una clase donde todos deberíamos de participar. Y se espera que el líder del grupo pequeño o el maestro que esté dando el repaso a escuela sabática pueda tener esa interacción con los hermanos de la iglesia, que la mayoría de los hermanos puedan participar. También el líder debe de tener siempre un resumen, un bosquejo de lo que se trata la lección de esa semana, porque a veces el tiempo es corto en el momento del repaso, que no podemos abarcar todo, pero sí es importante poder abarcar los puntos más sobresalientes de la escuela sabática. Y para eso es bueno tener un pequeño bosquejo de tal manera que en los pocos minutos que tengamos en el repaso de escuela sabática podamos abarcar todos esos puntos principales. Pastor Juan Carlos, por eso es importante tener un bosquejo, porque a veces empezamos con el repaso y vamos día por día, que si el sábado, que si el domingo, que si el lunes, y se termina los 35 minutos y nos quedamos en el lunes. Por eso es importante un bosquejo para resumir todo y alcanzar todo el estudio sin perder el objetivo, ¿verdad? Es correcto, pastor, es correcto, porque a veces el tiempo es limitado. Y recordemos que el estudio de nuestra lección es durante toda la semana, todos los días. Por lo tanto, si uno quiere lograr repasar toda la semana, indispensable tener nuestro bosquejo para poder compartir la escuela sabática. Completamente de acuerdo, pastor. Muy bien. Esta semana entonces decíamos que el título general dice Misión en favor de los no alcanzados. Pastor, hábleme un poquito entonces, ¿por qué Dios siempre toma la iniciativa de buscar a sus hijos? Gracias, Pastor Felipe. Es interesante esta pregunta porque Dios siempre ha tomado la iniciativa. Desde que el ser humano pecó, Adán y Eva pecaron, entonces ellos trataron de esconderse.
de la presencia de Dios, sabiendo que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Pero ellos en su mente estaba que podían esconderse de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios es el que va en busca del ser humano. Esa es la misión de Dios. El evangelista o el misionero por naturaleza es Dios. En toda la historia bíblica encontramos que Dios siempre está tomando la iniciativa. Dios va en busca de su pueblo. Dios anuncia a su pueblo, envía mensajes a través de profetas. En el Apocalipsis también vemos un llamado especial a su iglesia, a su pueblo. En resumen, Pastor Felipe, Dios siempre está buscando, es el que toma la iniciativa. Naturalmente nosotros como seres humanos tratamos de huir. Por eso es que muchos nos cuesta rendirnos delante del Señor, pero el Señor no se cansa en buscar al ser humano porque Él nos ama. En su amor y su misericordia, Él siempre está preocupado por la salvación de cada uno de nosotros. Excelente, muy bien. Vemos el ejemplo extraordinario cuando Dios fue a buscar a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Hoy Dios sigue buscando a sus hijos. No se ha cansado, ¿verdad? ¿Y tú sientes de qué forma Él te anda buscando? ¿Eh? Así que toma en cuenta esa pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera crees que Dios te anda buscando? Ok, muy bien. Pastor, dado que tenemos que presentar un bosquejo de toda la lección de esta semana, ¿cómo dividió usted la lección de esta semana? Gracias, Pastor Felipe. He dividido la lección de esta semana, ya la lección número 11. Qué rápido pasan los días, las semanas y prácticamente estamos en la parte final ya de este trimestre. Y es interesante porque quiero mencionar tres aspectos muy importantes que en lo personal llamó mi atención y quiero compartir con todos nuestros hermanos, la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. En primer lugar, la obra misionera de Dios en el Antiguo Testamento. Cómo Dios utiliza a los pueblos, aquellas ciudades no alcanzadas. La segunda parte, la obra misionera de Dios en el Nuevo Testamento. Y la tercera, la obra misionera en mi comunidad. ¿Qué estoy haciendo en mi comunidad? La segunda parte es interesante porque como Jesús en el Nuevo Testamento trabaja en favor de aquellas ciudades, aquellos pueblos que aparentemente estaban sin bendición del Señor, pero Dios tenía un propósito especial para ellos. Y ahora, ¿cómo yo me puedo integrar? Así que son tres partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y la aplicación en mi comunidad. ¿Qué puedo hacer yo en el trabajo en favor de los no alcanzados? Muy bien, con esos tres subtítulos entonces vamos a desarrollar el esquema de esta semana. Muy bien, entonces viene la primera pregunta, Pastor Juan Carlos. ¿Por qué Dios utiliza a otros pueblos paganos para cumplir su propósito? Muy bien, Pastor Felipe, es interesante. ¿Por qué Dios utiliza? Recordemos que en el Antiguo Testamento, en nuestra escuela sabática, vinieron algunos textos donde nos hablan de que el pueblo de Israel siempre tenía relación con pueblos paganos, pueblos que no temían a Dios, pueblos idólatras. Y él, en primer lugar, uno de los propósitos era poner a prueba la fe del pueblo. Saben que cuando nosotros estamos en una comunidad o nos sentimos cómodos en nuestra iglesia con la gente que profesa nuestra misma fe, eh, pues nuestra fe aparentemente está firme. Pero cuando tú encuentras desafíos, dificultades, tales como lo encontró el pueblo de Israel, al empezar a relacionarse con otros pueblos paganos que no eran temerosos del Señor, ellos se vieron influenciados, empezaron a relacionarse, empezaron a unirse en matrimonios, porque la relación también era económica. Entonces había mucha interacción. Uno de los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento es poner a prueba la fe del pueblo de Israel. Otro asunto muy interesante, pastor, es que la relación del pueblo de Israel con los paganos también tenía el propósito Dios de que ellos fueran una influencia, fueran una luz, fueran una bendición para el pueblo pagano, que ellos llevaran ese mensaje de esperanza a aquellas ciudades que no conocían de Dios. Sin embargo, vemos allí que
lamentablemente ellos fueron los influenciados. En vez de influenciar positivamente hacia los pueblos paganos, ellos fueron influenciados por lo que las costumbres y lo que los pueblos paganos tenían, la idolatría, eran muy idólatras. Y entonces ellos, al mezclarse, ellos fueron los influenciados. Es interesante esto porque actualmente puede suceder algo similar. Nosotros vivimos de hecho, nuestra escuela sabática menciona de que la mayor cantidad, un porcentaje alto, vive en ciudades o en lugares urbanos. Entonces nosotros diariamente estamos conviviendo, estamos viviendo en un entorno, podríamos decir, Mundano, mundano, pagano, ¿no? mundano. Por lo tanto, la influencia que recibimos es fuerte. Ahora, ¿cuál es la invitación del Señor? De que no debemos ser influenciados nosotros, sino nosotros debemos influenciar de manera positiva a aquellas personas con quienes nos relacionamos. Queridos hermanos líderes, estamos escuchando lo que el pastor Juan Carlos está explicándonos y es fundamental el papel que nosotros desempeñamos para llamar la atención a los grupos pequeños, a la iglesia, porque el ambiente del materialismo, la mundanalidad, hermanos, no está fuera, allá afuera en el mundo, sino que ya muchos se atreven a decir también que la mundanalidad está entrando a la iglesia. Y nosotros como líderes debemos de mantenernos siempre, hermanos, firmes, fieles, porque de esa manera se está probando nuestra fe y de esa manera también nosotros debemos de testificar. Muy bien, vamos a avanzar, pastor, porque el Claro que tiempo sí. está corriendo, ¿verdad? Ya vemos cómo en el Antiguo Testamento el Evangelio también fue a las zonas urbanas. Ahora, en el Nuevo Testamento, tengo una pregunta aquí, pastor. En el ministerio de Jesús, Él no solo se limitó al pueblo judío, sino que también a los extranjeros. ¿Cuál debe de ser mi actitud en la colaboración en la misión global? Muy bien, pastor. ¿Cuál debe ser mi actitud? Podríamos pensar que posiblemente nosotros nunca vamos a ir de misioneros a un país, a otro país, al extranjero, porque tenemos familia, tenemos un hogar, un trabajo, o posiblemente alguien de los que nos esté escuchando en su mente esté el deseo de irse de misionero. Pero es interesante porque no necesitamos salir o ir a otro lado. Aquí en nuestro lugar tenemos lugares donde podemos evangelizar. Pero es interesante, hermanos y pastor, porque en el Nuevo Testamento vemos a Jesús teniendo un ministerio en favor de aquellas ciudades y aquellas personas que para el pueblo judío eran personas desechadas, despreciadas, pero para Jesús eran personas importantes. Quiero leer un texto en la palabra de Claro, Dios. claro que sí. Allí en Mateo 15:21 vemos un ejemplo. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Vemos que Jesús estaba en Tiro y en Sidón. Eran ciudades paganas, eran Ujú. ciudades donde no tenían una esperanza. Sin embargo, aún en esas ciudades habían personas que reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y sabían que al estar y tener una oportunidad de conversación con Jesús era su única oportunidad para ellos de salvación y de sanidad. Ahora, vemos nosotros que Jesús tiene esa misión especial de poder llegar a aquellos lugares que para el mundo cristiano o religioso en ese tiempo eran lugares inalcanzables. Incluso muchos no querían ni siquiera pasar por esas ciudades porque creían que se iban a contaminar. Ahora nosotros tenemos una oportunidad. Hay muchos hermanos que nos están viendo que viven en ciudades grandes y hay lugares donde ni siquiera nos atrevemos a pensar en ir y predicar el evangelio, Ujú. pero para Jesús es un lugar especial. Claro que sí, pastor. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir a la parte final, pastor, en la obra misionera en mi comunidad. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra razón de existir como iglesia y como creyentes hoy en día y en mi comunidad? Recordemos la misión. Es un texto muy conocido, Mateo 28, 19 y 20, Así ¿verdad? es. Debemos ir y predicar el evangelio. ¿Cómo puedo ir? Quizás estemos hablando a un grupo de personas que tienen el deseo o quizás no han hecho la obra misionera.
en favor de aquellos hermanos o aquellas personas que todavía no conocen. ¿Cómo puedo hacer? Pues quiero decirle 4 cosas de manera rápida. Número 1, hay personas o lugares donde tenemos migrantes. Correcto. Tenemos personas necesitadas, enfermos, ancianos, huérfanos, viudas. Es una oportunidad de poder llevar esperanza a esos lugares, a esas personas. Y de esa manera yo también estoy cumpliendo el ministerio que Dios me ha encomendado, que es llevar el mensaje a aquellos lugares donde el evangelio todavía no ha llegado. Claro que sí, pastor, qué amable, muchísimas gracias. Recordamos el título general del trimestre: Dios es el dueño de la misión, tu misión, mi misión. Hay mucho por hacer todavía aquí. Agradecemos la presencia del pastor Juan Carlos. Vamos a despedirnos y le vamos a pedir que él termine con la oración. Por favor. Claro que sí, vamos a orar. Cariñoso Padre, te damos gracias por la bendición de la vida y la oportunidad que nos das de poder ser llamados hijos de Dios. Ahora, Señor, que tenemos una misión, nos has encomendado un propósito de predicar tu palabra, de llevar esperanza a aquellos lugares donde posiblemente son lugares un poco difíciles de llegar. Tú, Señor, nos utilices y queremos estar dispuestos para ser tus instrumentos y de esa manera, Señor, cumplir el propósito que tienes para con nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor Juan Carlos, por estar con nosotros. Que Dios bendiga sus responsabilidades, a su familia y su liderazgo. Nos despedimos, queridos hermanos, deseando la paz y la bendición de Dios con cada uno de ustedes, su familia y la iglesia donde están al frente.